Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la 12ª sesión de esta materia de medios masivos de comunicación. En esta 12ª sesión vamos a hablar un poco de conclusiones generales alrededor de el uso, la administración y la depuración que tendría que hacer un mercadólogo cuando esté escogiendo dentro de su estrategia de comunicación entrar y decidir por un medio masivo. A lo largo del curso hemos estado viendo diferentes estrategias que van de lo general a lo particular. Empezamos hablando de condiciones del mercado, después de condiciones de los clientes, un poquito de la competencia, después hablamos de la necesidad de comunicar asertivamente, y esto tiene que ver con que nosotros vamos a generar una campaña y una estrategia de comunicación centrada en obedecer a los requerimientos y necesidades que tienen los productos. El camino tiene diferentes tácticas, tiene diferentes consejos, pero el objetivo principal es cumplir las necesidades del producto, basado en que en una serie de determinantes que el mismo producto y el mercado nos van dando. ¿Cuáles son esos determinantes? Bueno, pues el ciclo de vida, cuántos años tiene este producto en el mercado, dependiendo del cliente, qué es lo que espera el cliente y hacia dónde tenemos que llevar nosotros al cliente, de la competencia, qué está haciendo la competencia y cómo podemos cada vez más desmarcarnos de la oferta que hace la competencia, y finalmente de nuestras capacidades internas. Léase las capacidades que tiene cada empresa en términos financieros, en términos de comunicación y en términos del discurso, de la posibilidad de dar un discurso consistente, de ahondar en diferentes medios y de comprar diferentes tiempos. Entonces, hablamos de cómo y cuál es esa metodología que nos tiene que llevar paso a paso tanto para escoger cada uno de los medios masivos de comunicación, como para entender que una campaña en medios masivos de comunicación no significa que yo tenga que estar en todos los medios masivos de comunicación, y eventualmente podemos llegar a prescindir de los medios que tienen la percepción de ser los más importantes, ¿no? Como la televisión o el radio. Si en algún momento nuestro presupuesto, nuestra estrategia, nuestro público objetivo está centrado, está concentrado en otros medios de comunicación, como el internet, como los medios impresos, como los lugares de patrocinios y eventos, bueno, pues entonces nuestra estrategia deberá prescindir de la tele y del radio, para que no seamos poquiteros, para que no seamos pichicatos a la hora de escoger un medio masivo. Y ahí venía otro consejo. Si el producto va a obedecer a una estrategia de medios masivos de comunicación, entonces nosotros tendremos que echarle todos los kilos. Cuando entramos en una estrategia de comunicación, tenemos que partir del conocimiento de que no va a ser barato, de que no va a ser fácil, pero sí tiene que generarnos resultados asertivos y veloces. Léase, una estrategia en medios masivos de comunicación tiene que arrojar los resultados mucho más rápido que cualquier otra estrategia en alguna de las áreas de oportunidad del marketing mix. Léase distribución, en estrategias con el cliente, estrategias de producto o de costos. Entonces, y basados en esto, nosotros agarramos y analizamos y sopesamos una serie de componentes. Repito, esta serie de componentes son el cliente, la competencia, nosotros mismos y el mercado, que nos dicta para que decidamos entrar o no entrar en una estrategia de medios masivos de comunicación.
Lo que vimos después fue un desmenuce, un análisis, nos echamos en clavado en el análisis y el desarrollo de cada uno de los medios masivos de comunicación, entrando en 4 categorías básicas: la televisión, el radio, el internet y los medios impresos. Hoy, a manera de repaso y parte de esta sesión, la vamos a dar, más allá de un repaso. Bueno, pues podría haber cosas que pude haber obviado, entonces quisiera hacer un compendio de cada uno de los medios masivos de comunicación desde la perspectiva del mercadólogo. Léase, nosotros qué tenemos que hacer cuando somos mercadólogos, y está a nuestro cargo determinar la estrategia y está a nuestro cargo determinar qué medio va a entrar en una estrategia de comunicación, cuál no, y cuánto de mi presupuesto, en términos no nada más financieros, sino en términos de recursos, en términos de energía, de tiempo, tendría que invertir en cada uno de esos medios de comunicación. El primer apunte es que el mercadólogo no es comunicólogo, y yo quisiera detenerme un poco a definir cada una de esas dos profesiones. El comunicólogo tiene un objetivo: hacer llegar un mensaje de la mejor manera, de la manera más sencilla, a un público objetivo, para provocar que ese público objetivo tenga una reacción evidentemente positiva hacia nosotros. Es decir, el comunicólogo es un experto en signos y símbolos que tendrá que usar y que tendrá que administrar para que en el momento en que ese estímulo, léase algún estímulo visual, algún estímulo auditivo, algún estímulo visual y auditivo al mismo tiempo, se mezclen y lleguen de la mejor manera a la percepción y después a la generación de imagen y de identidad dentro de la mente del cliente. Los comunicólogos son excelentes medios para los que, y de los que yo me voy a hacer para comunicarles un mensaje, para estimularles una necesidad o para satisfacer esta misma necesidad. Pero, y la diferencia con el mercadólogo es que el mercadólogo es el estratega. El mercadólogo, a diferencia del comunicólogo, es esta persona que genera la estrategia. No genera la mejor manera de decir el mensaje, genera el mismo mensaje, basado en que, en toda una serie de metodologías, en toda una serie de análisis que le sirven para provocar el mejor resultado hacia su producto. El mercadólogo es una persona que domina las condiciones del mercado en el que se está desenvolviendo su producto o su servicio, la persona a la que estén asesorando, y aprovecha esas oportunidades que el conocimiento en ese mercado le va ofreciendo. Partiendo de esa idea, de la diferencia entre un mercadólogo y un comunicólogo, el comunicólogo tendría entonces que dominar y entender esta manera de comunicar y de aprovechar los medios masivos de comunicación. Yo que tengo que diseñar cuál es mi labor, cuál es mi misión dentro de un comercial de televisión, ¿no? Entonces el comunicólogo se dedica a... Se fue la señal de la computadora. El comunicólogo se dedica a diseñar todas estas estrategias, no, son tácticas operativas para entender ese medio masivo de comunicación. Estas tácticas operativas ya las hemos visto y podemos hacer un repaso. Estas tácticas operativas nos hablan de una... Ahí está, ya estamos otra vez. Estas tácticas operativas nos dan una serie de parámetros, una serie de
mecanismos para que nosotros como mercadólogos y sin ser expertos en la parte de comunicación podamos evaluar y determinar los parámetros de control y de expectativas que tenemos hacia esa estrategia de medios masivos de comunicación. El comunicólogo se dedica a hacer el storyboard, el guión, el dummy, el layout de la página de internet, pero su misión como mercadólogos es primero determinar si ese proveedor es un proveedor adecuado a mis capacidades, adecuado a mis necesidades y adecuado a mis expectativas. Y después determinar si los contenidos, si los materiales están siendo bien administrados y bien ejecutados. Entonces, ustedes como mercadólogos son los coordinadores de esta parte de medios masivos de comunicación. Yo me dedico a coordinar, tú como mercadólogo te dedicas a coordinar las actividades del locutor de radio, pero a través de una agencia de publicidad, no a través de medios propios ni a través de estrategias personales. Nosotros subcontratamos, si es nuestra decisión, una serie de recursos, sobre todo recursos humanos, que nos van a facilitar la ejecución y la operatividad de esa estrategia de publicidad. Y entonces, basados en eso, nosotros ya sabíamos que teníamos que determinar primero el mensaje, qué es lo que yo tengo que decir, después el estilo y la personalidad de mi campaña, y finalmente una segmentación, que esa segmentación me iba a ayudar a encontrar cuál es el lugar más adecuado para comunicar mi mensaje. Si lo tendría que hacer a través de un medio auditivo, si lo tendría que hacer a través de un medio audiovisual como la televisión, meramente visual como el internet, o interactivo como el mismo internet, ¿no? Meramente visual como los impresos, o interactivo como el internet. Entonces, basados en eso, nosotros le pedimos a una agencia de publicidad que nos facilite una idea creativa que las próximas sesiones vamos a ver de dónde sale esa idea creativa y cuáles son los limitantes, el terreno que nosotros tenemos que diseñar para darle al publicista, al comunicador, la mejor herramienta para que ellos puedan hacer su campaña de comunicación de la mejor manera. Pero entrando a medios masivos de comunicación, nosotros tenemos para estos cuatro medios masivos de comunicación, nosotros vamos a pedirle a nuestro proveedor, a esta agencia de comunicación, que diseñe cuatro metodologías, 4 lugares que nos van a servir para evaluarlo y para entender perfectamente qué es lo que nosotros vamos a tener como producto final. ¿Por qué? Porque también la manera de lidiar con algunos proveedores, por otro lado, la manera de concebir ideas y de ejecutar esas mismas ideas son diferentes. Y del plato a la boca se cae la sopa, y la concepción que hay entre un mercadólogo y un comunicólogo puede llegar en momentos a ser totalmente radical y radicalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que pedir a una agencia en términos generales? En términos generales, requerimientos. Lo voy a bautizar así, como requerimientos para producción de medios masivos. ¿Qué requerimientos yo le tendría que hacer a esta agencia de publicidad? El requerimiento número 1, el más importante de todos, es un brief publicitario. Que será derivado de un brief de marca
que yo proporciono. ¿Qué es eso? ¿Qué es un brief? Un brief es un documento, un brief es un informe de las estrategias y tácticas que se van siguiendo para obedecer a un plan y a un objetivo. Yo les digo que el brief publicitario obedece al brief de marca. ¿Qué está incluido en ese brief de marca? En ese brief de marca está incluido, y ese yo lo proporciono, yo lo diseño, yo lo analizo, es un brief de marca donde yo le voy a dar al publicista un folder, un documento, en donde le estoy compartiendo mi conocimiento del mercado, mi conocimiento del cliente, mi conocimiento de la economía, de todo ese tipo, de la industria, de la competencia, etcétera, etcétera. El brief de la marca es lo más importante, es lo que le va a marcar los territorios al publicista. Ese brief de marca evidentemente deberá de estar sustentado con estudios de mercado, que más adelante los vamos a ver un poquito y a grandes rasgos. Pero ese brief de marca tendría que ser un resumen de lo que yo quiero comunicar y por qué lo quiero comunicar, por un lado. Por otro lado, tendría que ser un resumen de el mensaje básico que yo quiero dar y de la manera en la que yo quiero ser percibido. Por otro lado, tendría que ser un brief de en dónde está mi cliente. ¿Cuál es el comportamiento y el análisis? Yo espero que en alguna de sus materias que van a llevar en esta carrera de mercadotecnia lleven análisis del consumidor. Y bueno, pues ese análisis del consumidor, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuánto gana? ¿Dónde vive? ¿Cómo lo segmento perfectamente? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Cuáles son sus decisiones para entrar o no a medios masivos de comunicación? ¿Cuáles son las estrategias que está siguiendo en cada uno de esos medios? Ese brief yo se lo voy a dar al publicista y de ahí el publicista me va a dar un brief publicitario. Ese brief publicitario está compuesto de recomendaciones iniciales. ¿Cuáles son esas recomendaciones iniciales? El medio, el mensaje, pero ya a un nivel no de idea, sino ya a un nivel verbal y a un nivel visual. El medio, tele, radio, internet, impresos, relaciones públicas, etcétera. El mensaje a través de un eslogan, a través de un vocero, a través de imágenes, etcétera. El tiempo de producción el tiempo de vida de la campaña y sobre todo el presupuesto en términos de factor humano y financiero. Ese es el brief que te tiene que dar una agencia de publicidad, una agencia de publicidad buena. Una agencia de publicidad buena te tendría que decir, ok, basado en lo que tú me diste en tu documento de brief de marca, yo te recomiendo que hagas una campaña que tenga televisión, internet y relaciones públicas. Si es una agencia muy buena, te va a decir, vamos a dividirlo en porcentajes.
Y entonces el 45% va a ser de tele, el 20% va a ser internet, el 10% va a ser impresos y el 25%, no sé si ya me pasé, 2, 4, 6, 8, pues creo que no me pasé. El 25% de relaciones públicas. ¿Ok? Eso es la primera recomendación. Yo te recomiendo que distribuyas esta estrategia de comunicación que tú estás planeando, que tú estás pensando, en diferentes medios. Esto ya lo hemos platicado clases pasadas. Creo que fue en la clase pasada. Que yo les dije, y fui como enfático en esta idea, de si tú crees que una campaña de medios masivos de comunicación se va a centrar en un solo medio de comunicación, estás en un grave error. Una campaña estratégica de comunicación va a aprovechar diferentes medios de comunicación. Y entonces viene, primero, este medio. ¿En dónde? Después, viene el mensaje. ¿Qué mensaje cómo vamos a comunicar? El mensaje tú ya se lo diste, pero entonces él te va a decir, yo te recomiendo que para comunicar esa idea de innovación, lances una campaña con grises, con mucha tecnología, con animaciones, con sonidos de robots, con etcétera, ¿no? O para que comuniques esa idea que tú le quieres dar de diferenciación a tu cliente como naturaleza, bueno, pues que utilices un pajarito cantando en el bosque, o que utilices un río, o que utilices a alguien que está hablando muy tranquilamente, etcétera, etcétera, ¿no? O que lo juegues a través de contrastes con los ruidos citadinos y los ruidos de un bosque, o que esa idea de naturaleza o de innovación las comuniques a través de un eslogan, que es este eslogan, ¿no? Entonces, ellos te dan la idea de cómo comunicar el mensaje. Siguiente de eso, te va a decir, ok, para producir toda esta campaña, yo me voy a tardar ¿cuánto tiempo? ¿En qué medio? ¿Qué es eso? Ah, mira, bueno, pues para producir el comercial de televisión, yo necesito 3 semanas. Necesito 4 días para hacer toda la preproducción. Ya hemos hablado de esos términos, ustedes ya deberían de dominar esos términos. 4 días para preproducción, para encontrar foro, para presupuestos, para todas esas cosas. Necesito un día para grabación y todo lo demás para postproducción, para revisiones, para edición, para todo ese tipo de cosas. Y entonces me voy a tardar 3 semanas, pero al mismo tiempo también puedo estar mandando un photoshoot para tomarle fotografías a mi producto o al lugar que estoy comunicando o a la persona o etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces un estudio fotográfico me toma toda esa planeación de tiempo de producción. Es algo que te tiene que dar la agencia de publicidad, en donde evidentemente tú estarás aprobando o no. ¿Qué es lo normal, qué es lo acostumbrado para el tiempo de producción de un comercial? 2 meses. Después viene el tiempo de vida de la campaña. Ok, y aquí también viene otra manera de administrar nuestros recursos. ¿Cuánto tiempo va a durar al aire nuestra campaña? Ah, bueno, pues mira, yo te recomiendo que una semana nos vayamos con impresos. Cuando se termine esa semana, voy a reforzar la campaña con algunos comerciales de radio. Cuando la gente ya tenga un awareness es una
un término que se utiliza en el medio de la publicidad para mantener alerta al consumidor. Awareness, entonces a la tercera semana voy a lanzar el primer comercial de televisión y poco a poco lo voy a ir quitando del aire, también del radio, y voy a empezar a quitar mis anuncios espectaculares. ¿Cuánto dura una campaña de publicidad? Ya lo hemos platicado anteriormente también. Una campaña de publicidad dura entre 2 meses y 6, máximo 6. Entonces, el tiempo de vida de la campaña y la administración del tiempo de vida de la campaña. Y finalmente, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar en términos de dinero y en términos de factor humano? ¿Cuánto me va a costar echar a andar y cuánta gente voy a tener trabajando en esa campaña de comunicación? Ese es el primer filtro. El primer filtro son los requerimientos que yo le tengo que pedir a esta campaña, a esta agencia de publicidad. Y entonces con esto, aquí yo les recomendaría pues que se echaran algún clavado en sistemas ya electrónicos que nos ayudan a administrar los proyectos, como el Microsoft Project, como todos estos lugares, estos programas electrónicos que nos ayudan a saber el tiempo, el recurso y los deadlines, ¿no? Al grado de que nosotros pudiéramos ejecutar una gráfica de Gantt de la mejor manera. ¿Qué es una gráfica de Gantt? Una gráfica de Gantt es una gráfica que te habla de tareas, recursos y tiempo. Donde va relacionando tareas que pudieran ser consecuentes o tareas que pudieran ser independientes. ¿Cómo es esto? Bueno, pues es bien fácil. Y digo, esto nada más es una pausa para que ustedes hagan consciente que hay herramientas para administrar esta parte de los tiempos y de los recursos. Tareas, el brief. Tarea, esto tendrá como recursos la empresa. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues aquí 2 semanas. Ok. Esta tarea va a dar pie a la siguiente tarea. La siguiente tarea va a ser la producción en medios. Esta producción en medios se va a desmenuzar en televisión, en radio y en internet. Pero estos pueden empezar independientemente. Entonces, ya que yo empiece con esta gran tarea de producción de medios, voy a tener a la televisión que se va a producir en estas fechas. Voy a tener al radio que se va a producir en estas fechas y al internet que se va a producir en estas fechas. Y entonces así, este símbolo comunica que abarca todas estas tareas. Como son tareas independientes, bueno, pues aquí yo puedo saber que me voy a tardar 3 semanas, aquí que me voy a tardar 1 semana y aquí que me va a tardar 4 semanas. Una vez que ya tengo producido, entonces me voy a tardar en el lanzamiento y operación. Y entonces igual voy a tener tele, radio, internet. Y entonces como yo les platicaba, bueno, pues voy a lanzar primero mi campaña en internet y después voy a lanzar la campaña en tele y después voy a lanzar una campaña en radio. Cuando empiece la campaña de tele, yo voy a tener el internet corriendo hasta el final.
Cuando empiece mi campaña de tele, igual hasta el final del proyecto, y la de radio va a cerrar. ¿O cómo lo voy a administrar? A lo mejor la de tele quiero que dure 2 semanas y la de radio más, etcétera. Bueno, pues esto es una gráfica de Gantt. ¿Cuáles son los recursos? La agencia de publicidad. Evidentemente será mucho más efectivo y mucho más asertivo si yo tengo aquí a nombres, ¿no? Pedro es el responsable de ejecutar la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esto es un tirado general, es un vaciado general de una planeación temporal no porque dure poco tiempo, porque sea eventual, sino una planeación de tiempo para una estrategia de comunicación que tú la tienes que diseñar junto con tu agencia de publicidad. El siguiente punto que yo le tendría que pedir como requerimientos, una vez que el brief está entendido, una vez que el brief de la campaña de publicidad está llevada de la mejor manera y aprobada por ti, yo le tendría que pedir los entregables. Y estos entregables en la primera etapa. Que, recordando cómo se planeaba, es una etapa de preproducción. ¿Qué entregables yo le tengo que pedir para esta primera etapa de preproducción a mi agencia de publicidad? El primer entregable que yo le tendría que pedir sería un storyboard. O un guión de radio, o un layout de la página de internet, o un dummy boceto de mis impresos. A manera de repaso, el storyboard es una historia general, una cartulina, un lugar, un pizarrón. Bueno, generalmente se hace en un gran pizarrón. Es un lugar donde yo voy a ver específicamente, cuadro a cuadro, corte a corte, efecto a efecto, personaje a personaje, tiempo a tiempo, qué va a pasar alrededor de todo mi comercial de televisión. Recordando cosas básicas como que en el storyboard están incluidas los requerimientos técnicos y el resultado final. En términos de cuadros. Y entonces me van poniendo cada uno de los cuadros, cuánto tiempo va a durar esa toma, qué movimientos va a tener, cómo va a estar peinada la gente, cuál va a ser el set, cuáles son los requerimientos de utilería, cuáles son los requerimientos, etcétera, requerimientos generales. Así se hace un buen storyboard. ¿Para qué? Para que cada una de las personas sepa qué tienen que hacer, por un lado, de manera operativa, y para que tú, como gerente, como persona que va a aprobar ese proyecto, sepas cuánta gente se necesita y cuánta gente va a estar involucrada en este punto. Ese storyboard también te ayuda mucho a entender más o menos cómo se está vaciando toda la información que tú le diste en el brief y luego que él te retroalimentó en su brief publicitario. Entonces, en el storyboard, recordar partes importantes como que paso a paso, persona a persona y la mayor cantidad de notas y requerimientos técnicos. En la parte del guión de radio pasa lo mismo. ¿Qué tengo yo que pensar y qué tengo yo que evaluar para saber si un guión de radio está bien hecho o mal hecho? Bueno, pues tengo que pensar
¿Y qué me va a tener que dar mi agencia de publicidad? Bueno, pues me va a tener que dar un guión donde venga la personalidad de los personajes que van a hablar en ese comercial, los efectos auditivos, van a venir la música de fondo, si va a ser propia, si va a ser producida, donde va a venir los textos perfectamente explícitos, donde va a venir toda esa parte para que yo pueda visualizar, para que yo pueda imaginar ese guión de radio, ¿no? Ese comercial de radio final. En el layout de internet también ya platicamos suficiente de eso. ¿Cómo va a ser la página? ¿Qué partes interactivas tendría que llevar? ¿Qué partes de publicidad? ¿Cuál es el mensaje? Los colores, las tipografías, las proporciones, etcétera, etcétera. Y entonces nos tienen que traer una propuesta de layout para su página de internet. Y finalmente, esto no lo vimos, es una parte de boceto. ¿Qué es un boceto? ¿Qué es un dummy? Se conoce como un dummy a una prototipo de lo que tú vas a entregarle a la gente en el aspecto de los impresos, en el aspecto, no, en el tema, en el área de impresos. ¿Cómo se hace un dummy? Un dummy no lleva el producto final. Un dummy va paso a paso. Si yo quisiera entregar un volante, entonces la agencia de publicidad me tiene que decir, mira, tu logo va aquí, aquí va una gran foto y aquí va un eslogan. Si yo hiciera un díptico, le hace un folleto que se dobla. Bueno, pues ¿qué va en cada una de las páginas, no? Esto va, ya así se ve abierto y aquí trae una leyenda, aquí trae todos nuestros servicios y los números de contacto. Y en la portada tendría que llevar una gran imagen y una pregunta. En la parte de atrás nada más referencias y páginas de internet. Por ejemplo, ¿no? Para el espectacular se hace lo mismo. ¿Qué te tiene que entregar? ¿Qué te tiene que dar la agencia de publicidad cuando estás hablando de estos dummies para tu estrategia de impresos? Te tiene que entregar paso a paso su idea en términos de administración de los espacios, de administración de las tipografías, de las fotografías, de todo ese tipo de cosas, y después juntos van aprobando o no, o van discriminando las ideas gráficas. Le hace, yo te presento primero, y primero te digo que voy a hacer un volante. Y en esta parte voy a meter un logo. Aquí voy a meter una foto. Aquí mi página de internet. Y aquí los números de contacto. ¿Te parece, mercadólogo? Bueno, pues, y susténtalo, ¿no? Justifícalo. No, pues yo creo que no necesitas más porque la gente ya te conoce, porque además de todo vas a estar en un espectacular, no van a tener mucho tiempo para verte, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ok, autorizo eso. A partir de este dummy, cronológicamente, en esta secuencia de diseñar juntos, te presentan ya una primera idea gráfica. Tú la apruebas, le haces adecuaciones y finalmente te entregan el producto final. Ese es el camino que tú tienes que llevar para visualizar de la mejor manera esta parte de los impresos. Generalmente, y aquí nosotros tendríamos que ser muy cuidadosos, ya lo vimos durante estas sesiones que hablamos de los impresos, tendríamos que ser muy cuidadosos con los materiales de contenidos, con las fotografías, con las tipografías, también muy cuidadosos en la calidad de la impresión y muy cuidadosos en la calidad de
el papel, de los plásticos donde vamos a imprimir, de los materiales donde vamos a imprimir. Y entonces esto se va a cerrar. Ya que yo tengo entonces estos entregables, yo los apruebo o no los apruebo. El storyboard, supongamos, queda aprobado, el guión de radio, el layout de internet y todo. Entonces vendrían los entregables para la segunda etapa. Que es en producción. ¿Qué te tienen que entregar? Aquí les voy a poner tele, radio, internet y impresos. ¿Qué te tendrían que entregar en esta segunda etapa? En esta segunda etapa es bien fácil. Para la tele, que ya platicamos que se graba en cine, te entregan rollos con tomas. Para guión de radio, te entregan tomas de comercial. Para el internet, tú tendrías que hacer pruebas y estas pruebas se dividen en visibilidad, y funcionalidad. Y para los impresos, un prototipo final. O varios, A, B y C. Los explico rápidamente. Para la televisión te tienen que decir, mira, estuvimos grabando 2 días, tenemos 15 tomas para la primera frase, tenemos 16 para la segunda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque recordando lo que ya hemos visto, la preproducción planea, la producción ejecuta y la postproducción determina cuál es el mejor contenido, cuál es el mejor material. Y entonces ellos te van a entregar rollos y te van a decir, tengo 4 rollos completos de 2 horas para que tú me digas, o en los que yo ya te voy a recomendar cuál es la toma que a mí me gustó, qué es lo que mejor se ve, lo que más hace sobresalir al producto, etcétera, etcétera. En el radio va a pasar de la misma manera. Tengo tanto tiempo grabado en un CD, en un disco, etcétera. Ellos saben cuáles son sus terminologías y sus especificidades técnicas. Bueno, pues tengo 40 tomas para el comercial, ¿cuál te parece más asertiva? Podemos jugar con músicas de fondo y tengo tengo las 4 estaciones, o tengo una música de rock, o tengo no sé qué para acompañar todo el comercial, y bueno, pues ya los tengo más o menos editados. ¿De qué se trata en esta segunda etapa? Que te den el resultado de la producción para que tú tengas opciones para escoger el mejor de los materiales. ¿Y eso cómo lo haces? Lo haces en conciliación con el comunicólogo y también con tu sensibilidad. En el internet te tendrían ya que tener una página de prueba. Una página de prueba que evidentemente no tiene tu dominio, pero sí tiene un dominio de prueba para que tú lo veas andando y veas ese sitio de internet andando, ¿no? Y entonces sabes que yo veo muy grande el logo y entonces esta parte de los banners, etcétera, etcétera, y tú la vayas corrigiendo igual en conciliación con el programador y con tu experiencia y tu conocimiento del mercado y tu sensibilidad. Y finalmente los impresos, el prototipo final. Bueno, de acuerdo a todo lo que estuvimos haciendo en las pruebas, te tengo 2 opciones, esta o esta, y tú determinas cuál de esas 2 se van. Finalmente, en la tercera etapa, nosotros vamos a recibir
Los productos finales. Entregables, tercera etapa. ¿Cuáles son esos entregables en la tercera etapa? Pues el comercial de tele en sus versiones de 20 segundos, 30 segundos y 1 minuto. El de radio en su versión igual, versión A, versión B y C. En el internet, la página arriba. Y en los impresos, producto final. Así de fácil. En esta tercera etapa, entonces tú ya recibes el producto final, pero incluso en esta tercera etapa, tú todavía tienes la responsabilidad de aprobarlos. Léase, el comercial te dan en versiones de 20, 30 segundos y 1 minuto. Bueno, pues tú todavía tienes el poder de decir, no me convence, no me cierra, no, y necesito unas últimas adecuaciones, pero ahí ya son las menos. El radio, igual. El internet, bueno, pues que la página final funcione, se vea bien, tenga todo. Y en los impresos te dan un producto final. Yo conozco, y a mí me ha tocado en mi carrera profesional, tener volantes, 10,000 volantes tirados a la basura. Entonces, todavía se puede en esa parte de impresos decir, me ofreciste algo totalmente diferente a lo que estoy viendo y no te voy a aprobar esto, y entonces pues la gente y los publicistas tendrían que volver a invertir su parte final. Después de eso, después de estos entregables de la tercera etapa, ya vendrá toda esta etapa de lanzamiento. Y medios. Y se acabó. Esa etapa de lanzamiento y medios es, ok, entonces ahora sí, ya puedes empezar a repartir los volantes. Ya puedes, ya tengo contratado el tiempo de televisión y entonces ya puedes lanzar los comerciales. O ya los puedes pasar en la sala del cine. O ya, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya viene la parte de ejecución. Con eso cerramos entonces esta 12ª sesión. A partir de la siguiente sesión, sesión 13, 14 y 15, vamos a ver cómo se diseña el contenido y cómo se diseñan los mensajes, de acuerdo a todo el análisis previo que nosotros hicimos. Y me voy a regresar al paso -1. ¿Cuál es el paso -1? ¿Cómo se diseña una estrategia de publicidad? ¿Cuáles son los determinantes y los parámetros centrales para seguir y para ejecutar adecuadamente una estrategia de publicidad? Bueno, pues con eso terminamos. Nos vemos entonces en nuestra sesión 13. Gracias.